continuar. Bueno, entonces aquí tenemos una duda, ¿no? Bueno, yo tenía una duda, pues bueno, y tal vez los demás compañeros, pero pues ya hemos subsanado, ¿no? Aquí, bueno, hemos factorizado x cuadrado y nos ha quedado x cuarta menos x al cubo más 2x menos 4, bueno, aquí es menos 2x menos 4 igual a 0. Bien, entonces aquí queríamos aplicar el teorema de Descartes dentro de esta ecuación. Y miren, aquí nos falta pues el x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, eso podríamos completarlo con el cero, pero ahí teníamos la duda de, ¿el cero va a seguir positivo o va a seguir o se va a considerar negativo? ¿No? En realidad la respuesta era, como decía un compañero, que el cero no se va a considerar ni positivo ni negativo, o sea, no lo vamos a escribir, ¿ya? Entonces, pues, eso es la forma correcta, ¿ok? Por favor, espero no haber causado confusiones. Cuando no tengamos aquí, digamos, miren, de x, nos estamos saltando a x al cubo, o sea, no tenemos x al cuadrado, no es necesario completarlo con cero, ¿ya? Bien, entonces, a ver, este es el polinomio p de x, digamos, ¿no es cierto? Este es el polinomio p de x. De p de x, ¿cuáles son sus signos? De p de x, sus signos van a ser más, ¿no es cierto? X a la cuarta tiene signo positivo, luego menos, menos, menos. Entonces, menos, menos, menos. Tenemos un cambio de signo. Muy bien. Entonces, posiblemente tengamos una raíz real positiva. ¿Listo? O menos en una cantidad par. Pero uno menos 2 nos da menos uno. Entonces, no se puede, pues menos uno negativo, no. Entonces, sí o sí tenemos que tener una raíz real positiva, ¿ya? Bien, entonces, y ahora para el polinomio p, pero evaluado en menos x. O sea, es como composición de funciones, ¿no es cierto? Cuando veamos x, ponemos menos x. Entonces, los signos se van a ir cambiando. Cuando es exponente par, el signo, pues, se lo va a absorber nomás este exponente par, entonces se va a mantener nomás positivo. Exponente impar, el signo va a cambiar. Era menos, se va a volver más. Exponente impar, el signo va a cambiar, se va a volver más. Esto no tiene ni x, entonces se va a quedar menos nomás. Tenemos un cambio de signo, entonces posiblemente tengamos una raíz real negativa. Entonces, o menos en una cantidad par. Uno menos 2 nos va a dar menos uno. No es posible. Entonces, pues no se puede. Miren, entonces, pero la suma de las raíces nos tiene que dar igual al grado de la ecuación que tengamos. Pero pues aquí, bueno, ese cero nos está molestando, ¿no? Aquí la suma de las raíces nos tendría que dar 4, pero nos da uno más uno, 2 nomás. Bueno, ese cero pues nos está molestando. Pero bueno, en realidad no nos va a ayudar tanto tampoco y no nos va a molestar tanto tampoco. De aquí, ¿qué cosas podemos sacar que nos ayuden? Podemos tener una raíz real positiva y eso sí o sí va a pasar. Podemos tener una raíz real negativa y eso sí o sí va a pasar. ¿Y dónde están las otras dos que nos faltan? Porque es una ecuación de cuarto grado. Pues las otras dos que nos faltan de seguro van a ser raíces complejas. ¿Ok? Bueno, entonces tengo una raíz positiva, una raíz negativa, y ahora pues utilizando el famoso teorema de Gauss para la reducción de polinomios, pues puedo reducirme este polinomio. ¿Cómo se reduce eso? Pues dividiendo el término independiente entre el coeficiente del término con grado mayor, o sea, negativo 4 entre 1. Entonces tengo que dividir negativo 4 entre 1 y de estos tengo que sacar sus divisores, y considerando los signos positivo y negativo. Entonces los divisores de esto va a ser más menos 4, más menos 2, más menos 1 y ya está. ¿No es cierto? Entonces bastante facilito. Entonces, las posibles raíces que aquí tengo es pues positivo 4, positivo 2, positivo 1 y, bueno, negativo 4, negativo 2. A ver, ahí está, ¿no? Negativo 2 y negativo 1. Entonces, pues con estas raíces podría hacerme un tanteo de cuál puedo utilizar para resolver esto por Ruffini. ¿No es cierto? Y ahora sí, cuando se hace por Ruffini, sí o sí tenemos que completar con un 0. O sea, para dividir por Ruffini va a ser 4, perdón, 1 menos 1 es 0, menos 2 menos 4. ¿No es cierto? Y para dividir, pues tenemos que dividir así, ¿no es cierto? Por Ruffini. Y ahora, pues aquí sí hay que hacer un poquito de tanteos, ¿no? Hay que hacer unos tanteos que, pues, a ver, una raíz va a ser 2, ya les digo. Ya, ok, una raíz va a ser 2, aquí va a bajar 1 a multiplicar, 2 por 1 va a ser 2, aquí va a quedarme 1 nomás, aquí va a quedar 2, aquí va a quedar 2, aquí va a ser 2 por 2, 4, aquí va a quedar 4, 4 menos 2 es 2, 2 por 2 es 4, menos 4 más 4 es 0 y eso es pagado, residuo 0, ok, por tanto x igual a 2, x igual a 2 es una raíz, es un cero de la ecuación, ¿no es cierto? Y se nos ha reducido esa ecuación de cuarto grado a una ecuación de grado cúbico que va a ser x al cubo más x al cuadrado más 2x más 2. Y esto otra vez podemos volver a
volver a resolver utilizando el teorema de Gauss para la reducción de polinomios. Entonces, pues otra vez, los divisores de este 2 son el 2 y el 1, pero miren aquí, ya hemos hallado una raíz real positiva. Entonces aquí se está cumpliendo esto. Me falta hallar una raíz real negativa. Entonces, pues aquí directamente voy a aplicar los divisores negativos del 2. Y ya de por sí les digo que otra raíz x sub 2 va a ser el menos 1. Así lo pueden verificar. Entonces, hasta aquí, conocemos las raíces. Dos raíces, x igual a 0, x igual a 0. Hasta ahí tenemos 2. X igual a 2 es otra raíz. Hasta ahí tenemos 3. X igual a menos 1. Hasta ahí tenemos 4 raíces. Y esta ecuación de grado cúbico con esta raíz se va a reducir a una ecuación de grado cuadrado. Y pues para resolver ecuaciones de grado cuadrado, aplicamos la famosa fórmula de menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo esto sobre 2a, ¿no es cierto? Y con esta formulita hallamos las raíces complejas y hasta ahí ya tenemos las seis raíces para este polinomio, ¿no es cierto? Entonces, pues para resolver este tipo de polinomios es bastante fácil, ¿no es cierto? Primero Descartes para hacer una aproximación de los signos que van a tener nuestras raíces. Después, Gauss para ver cuáles son las posibles raíces racionales. Y pues Ruffini, ¿no es cierto? Ruffini y ya está, ¿no es cierto? Como no hemos aprendido Cardano, pues de seguro nuestras raíces van a ser raíces bonitas como estas. Números enteros, tal vez un poquito más difícil, números fraccionarios, ¿no? Pero pues no va a ser más difícil nuestras raíces, porque pues no hemos avanzado métodos para resolver esos ejercicios. Y de seguro, pues, que métodos numéricos yo creo que van a avanzar. Y pues si quieren lo revisan, ¿no? Cardano simplemente es una formulita, no es tan difícil. Y pues si quieren me preguntan también cuando estén estudiando más adelante materias que pues tal vez les sirvan, ¿no? Entonces, necesito nomás hacer el ejercicio 2, como hemos hecho en clase, ¿no es cierto? Reducir lo más posible, hacer un análisis de los signos de las raíces por Descartes, analizar las posibles raíces por Gauss y dividir por Ruffini. Eso nomás es el ejercicio 2. Hasta aquí, pausa. Bien, tal vez hay alguna duda todavía de las raíces de multiplicidad, o perdón, con multiplicidad. ¿Qué tal si yo tengo la ecuación? Bueno, a ver, me voy a inventar, ya y luego lo voy a borrar. No, no es necesario que vean esto, me voy a inventar una raíz, perdón, una ecuación. Mismo que x al cuadrado más x más 2x más 1 menos, ¿no? Menos 2x. Ya. ¿Qué tal si yo tengo la ecuación x al cuadrado menos 2x más 1? Quiero resolver esta ecuación. A ver, ¿cómo van a salir las raíces? Pues para esto tendría que aplicar la fórmula de segundo grado, ¿no es cierto? Pero si resuelvo y demás, o podría factorizar también, ¿no? Factorizando esto va a salir x menos 1. Bueno, y esto de factorizar por aspa, pues igual, ¿no? Hay que saberse nomás. Aquí x al cuadrado, el primero va a ser x, el primero va a ser x. Aquí tengo menos, entonces menos. Menos por más, menos también. Listo, y pues dos números que multiplicados me den positivo 1 y sumados me den negativo 2. Entonces, dos números que multiplicados me den 1 es el menos 1 y menos 1 y sumados me dan menos 2. ¿No es cierto? Entonces, simplemente factorizado igual a 0. Y aquí miren esta ecuación de grado 2, que tiene dos raíces. Muy bien, como nos dice el teorema fundamental del álgebra. Tiene una raíz x1 que es 1 y una raíz x2 que igual es 1. ¿No es cierto? Entonces, a esto se le llaman raíces con multiplicidad. Esto tiene una multiplicidad de grado 2 porque se repite dos veces. Entonces, pues simplemente es eso. Miren, es una ecuación de grado 2. Tiene, ahí están sus dos raíces, pero pues sus raíces tienen multiplicidad. O sea, se repiten, ¿no? Entonces, simplemente es eso. Puede darse ese caso. Está bien igual resuelto. ¿Ok? Entonces, eso para aclarar. Bien, nos dice, determinar la suma de los cuadrados de las raíces de la ecuación, tal y cual, ¿no? Entonces, señalar directamente las raíces. Esto lo hemos hecho en clases. Hemos hallado para una ecuación, los cuadrados de una ecuación de grado cúbico. Para esto, ¿cómo sería? Pues fácil, ¿no? Hay que ponerse las raíces. ¿Qué tal si yo voy a tener raíces A, B, C y D? ¿Qué tal si esas fueran mis raíces? Por relaciones entre coeficientes y raíces, yo puedo saber que A más B más C más D es lo mismo que negativo esto sobre el coeficiente del que tiene mayor grado, ¿cierto? O sea, a este hay que poner el negativo y le dividimos entre este. O sea, menos menos 3 me va a dar 3 nomás. Listo. Y después ahora agarrados de 2 en 2. A por B más A por C más A por D más B por C más B por D más C por D. Y esto va a ser igual al negativo de esto sobre esto.
perdón, al positivo de esto sobre esto, ¿no es cierto? Esto es negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, al positivo de esto sobre esto, va a ser positivo 5 medios sobre 1, sigue siendo positivo 5 medios. Y luego de 3 en 3 y luego de 4 en 4, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, para hallar los cuadrados de estas raíces, pues miren qué tal si yo aquí me elevo esto al cuadrado. Esto al cuadrado va a ser lo mismo que, voy a continuar aquí arriba, ¿ya? Va a ser lo mismo que a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más d cuadrado más el doble producto de a grados de 2 en 2. AB más AC más AD más y así sucesivamente, ¿no? A grados de 2 en 2 es lo mismo que 3 al cuadrado, es lo mismo que 9. Pero el producto a grado de 2 en 2 sabemos que es 5 medios. Entonces los reemplazo aquí 5 medios. Este 2 con este 2 se va, me queda 5, paso a restar y ya tengo los cuadrados. Bastante sencillo, ¿no es cierto? Tal vez hasta ahí tuviesen alguna duda. Bien, el 4 nos dice resolver la ecuación, tal, 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 si la suma de sus raíces es 5. Ok, aquí nos da una condición entre las raíces. Podríamos aplicar relaciones entre coeficientes y raíces, ¿no es cierto? Como hemos hecho aquí arriba, o también como hemos hecho, bueno, aquí arriba. Pero se nos forma algo difícil, ¿no? Se nos forma algo difícil. Estaba intentando resolver eso y se nos forma un sistema de ecuaciones muy largo, muy difícil. Entonces, tal vez podríamos intentar por otro camino. ¿Qué tal si intentamos por Ruffini? Entonces, para eso, pues primero, descartes, ¿no? Para analizar los signos de las raíces, descartes, a ver, de P de X, ¿cuántos cambios tenemos? Un cambio de positivo a negativo, negativo a negativo o un cambio de negativo a positivo, luego de positivo a negativo, tres cambios. Entonces, podemos tener tres raíces positivas o menos en una cantidad par, o menos en una cantidad par, o sea, 3 menos 2, 1, o podemos tener una raíz real positiva. Listo, ahora P de menos X. Los signos de P de menos X van a ser más, menos, menos, menos. Entonces solamente tenemos un cambio de signo para el P de menos X, ¿no es cierto? Para esto, estos signos, ¿por qué estoy escribiendo más, más, menos, menos? Pues simplemente me estoy fijando en los exponentes, ¿no es cierto? Miren aquí x a la cuarta, allá es x a la cuarta, es exponente par, entonces su signo no va a cambiar. Pero aquí tengo x al cubo, es exponente impar, entonces su signo sí va a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, pues, por eso lo escribo así nomás, ¿ya? Entonces, miren, raíces reales negativas, puedo tener, dice, una raíz real negativa, ¿no es cierto? Entonces ya, hasta ahí ya tengo el análisis de signos. Luego, por Gauss, las posibles raíces. Del 6 pues está facilito, ¿no es cierto? Del 6, ¿cuáles son los divisores del 6? Son el más menos 6. Y no tengo aquí un coeficiente, ¿no es cierto? Entonces no lo tengo que dividir entre nada. O sea, sí tengo, no es 1, pero 6 dividido entre 1 sigue siendo 1. Perdón, sigue siendo 6. Entonces más menos 6, el otro va a ser más menos 3, más menos 2 y más menos 1. Ah, pero dice que dos raíces tienen que sumar 5. Entonces pueden ser los casos en que una raíz sea positivo 6 y el otro sea negativo 1. O puede ser el caso en que las dos raíces sean 3 y 2. Y miren, se nos ha reducido a dos casitos nomás. Entonces podría ser primero dividir este polinomio entre 6 y no sale, pues dividirlo entre 3. Y ya está, seguramente entre 3 sí les va a salir la raíz. Y luego lo dividen entre 2 y ya han hallado dos raíces. Y este polinomio se ha convertido en un polinomio de grado 2 porque era de grado 4 pero ya han hallado 2 entonces se reduce a una ecuación de grado 2. Y en ecuaciones de grado 2 podemos aplicar la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2a, ¿no es cierto? La ecuación de segundo grado. Y pues bueno, bastante fácil, ¿no? Haciendo por ese camino, ¿no? Entonces se nos ha reducido bastante fácil. Más fácil que tener que resolver un sistema de ecuaciones aplicando propiedades entre coeficientes y raíces. Entonces, hasta ahí tal vez hubiese alguna duda o consulta, dígame más. El ejercicio 5 nos dice demostrar que la ecuación no tiene raíces reales. Entonces, para esto sí estaba un poquito complicado, porque no hay una forma en específico, a no ser que hayan hecho con el docente. Yo no conozco una fórmula en específico para demostrar que esta ecuación no tiene raíces reales. Tal vez podrían hacer el método de Gauss otra vez, no el Gauss otra vez, analizar los signos aquí, no hay cambios de signo, o sea, esto tiene cero raíces reales positivas. A ver, por cambios de signo analizaremos aquí. Los signos son más, más, más. No hay cambio de signo. Entonces, cero raíces reales positivas. No tiene raíces reales positivas. A ver, negativas. Cambio de signo para los negativos. Va a ser más, menos, más. Tiene uno, dos cambios de signo. Entonces, puede tener dos raíces reales negativas. Allá. ¿Y cuáles pueden ser esas posibles raíces reales negativas? Pues por teorema de Gauss del 4. ¿Cuáles son los divisores del 4? Más, menos 4. Pero como van a ser negativos nomás, pues negativo 4 y negativo 2 y negativo 1. Entonces, una de estas tres raíces tendría que ser raíz de esta ecuación.
Pero pues bueno, eso funciona para raíces racionales, raíces enteras, raíces racionales. Pero ¿qué tal si esta ecuación tuviese una raíz? ¿Qué tal una raíz de esta ecuación sea raíz de 2 y otra raíz sea negativo raíz de 2? ¿Qué tal si se diese ese caso? Estas dos raíces no son racionales, por tanto no se puede aplicar el teorema de Gauss. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para demostrar que esta ecuación no tiene raíces reales? Pues lo que yo les digo es que hasta aquí hagan ustedes nomás, porque esto es lo que se ve en álgebra. Hacer por primero Descartes, luego análisis de signos perdón, posibles raíces por Gauss y luego por Ruffini. Eso es lo que se hace para este tipo de ecuaciones en álgebra. Pero también hay otro método. ¿Qué tal? Miren aquí y pongan atención. Lo voy a hacer aquí arribita de color azul. Tengo la ecuación x a la cuarta más 4x más 4 igual a 0. Por si acaso lo estoy haciendo esto, tal vez han visto con el docente. Una forma de analizar las posibles raíces de esta ecuación es derivando y haciéndonos un bosquejo aproximado de cómo va a ser el gráfico de esta ecuación. A ver, derivaremos esta ecuación. Derivando esto vamos a tener que 4x al cubo más 4 es lo mismo que 0, ¿no es cierto? Hay que derivar esto, pues he derivado y ya está. ¿Y por qué lo estoy volando a 0? Porque quiero los máximos, ¿no es cierto? Entonces, pues resolviendo esto voy a tener que x al cubo vale menos 1, ¿no es cierto? Aquí el 4 con 4 se va, me queda 1, paso al otro lado, consigo negativo. Y aquí finalmente el x para el extremo había sido menos 1. ¿No es cierto? Raíz cúbica de menos 1 es menos 1 nomás. Entonces x vale menos 1. Cuando x valga menos 1, va a darse un máximo o un mínimo para esta función. Pero, ¿va a ser máximo o va a ser mínimo? Entonces, pues el criterio de la segunda derivada, hay que volver a derivar esto. Va a ser 3 por 4, 12, 12x al cuadrado. Esto dice, bueno, 12x al cuadrado. Hay que evaluar en el punto que tenemos, negativo 1. X vale negativo 1 al cuadrado es 1 nomás, 12, se queda 12, pero 12 es mayor que 0. Por tanto, esto es un mínimo, ¿no es cierto? Es un mínimo. Entonces, en el punto x igual a menos 1 se da un mínimo relativo o absoluto de esta función, ¿no es cierto? Eso de cálculo 1 ya deben saber a detalle. Entonces, en el x igual a 1 se da un mínimo. Entonces, más o menos podemos hacernos un gráfico de esta función. Aquí va a ser los x, aquí va a ser los y. En x igual a menos 1 se da un mínimo de la función, ¿no es cierto? Entonces aquí va a haber un mínimo. Bien, entonces más o menos por ahí va la función. Ahí ese mínimo va a estar abajo o arriba, ¿no? Va a estar abajo o arriba, directamente lo he dibujado arriba, pero ¿qué tal si hubiese sido así, abajo? ¿No? Entonces, a ver, hay que evaluar, en menos 1, ¿cuánto vale esto? Va a ser 1 menos 4 más 4, va a ser 1, ¿no? Entonces, este polinomio evaluado en el punto x menos 1 vale 1, ¿ya? Entonces, en este puntito se presenta un mínimo relativo o absoluto de la función. ¿Cómo vamos a saber si es relativo o absoluto? Pues es relativo si es que hay otros mínimos más aparte, ¿no es cierto? Y va a ser absoluto si es el mínimo más mínimo de toda la función, ¿no es cierto? Si no hay nada más abajo de este mínimo. ¿Y cómo sabemos si es absoluto? Pues hay que seguir viendo si la función va a ir hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, ¿no es cierto? Pero miren aquí, para que esta función, a ver, lo voy a dibujar de color rojo, ¿ya? Esta función vuelva a bajar, sí o sí tiene que presentarse un punto máximo. Pero miren, al derivar no tiene otros máximos ni mínimos. O sea, no va a haber otro máximo. Pero para que vuelva a bajar esta función hacia abajo, tiene que haber sí o sí un máximo. Pero aquí, analizando por derivadas, no tiene un máximo. Entonces, pues no va a volver a bajar. ¿Ya? Esta ecuación, este polinomio, no va a volver a bajar, va a subir como quiera, pero no va a volver a bajar. Y por este lado igual, va a subir como quiera, pero no va a volver a bajar. Como no va a volver a bajar, no va a tener intersecciones con el eje de los X. Por tanto, las intersecciones son las raíces, ¿no es cierto? Son los ceros. Por tanto, como no tiene intersecciones, pues no tiene raíces. ¿Ya? No tiene raíces reales. ¿Ok? Entonces, ese es el análisis haciendo por un bosquejo de derivadas y análisis de máximos y mínimos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tal vez haya dudas. Bien. Bien, alguna cosa que me había olvidado anotar aquí. Realizando el teorema de Descartes, aquí habíamos visto que puede haber dos raíces, dos posibles raíces reales negativas, o menos en una cantidad par. Esito no lo ha anotado, o menos en una cantidad par. Entonces, 2 menos 2 pues cero raíces reales negativas. Entonces, eso es lo que está cumpliendo esto, porque miren, no tiene cero raíces reales negativas y también cero raíces reales positivas. Por tanto, sí se cumple, siempre se cumple el teorema de Descartes, ¿ok? Entonces, Cito me olvidó anotar, que quede claro eso. Nos dice las raíces de la ecuación.
A cubo más B, tal, están en producción aritmética, expresarse en términos de A, B y C. En estos tenían algunos problemas igual algunos de ustedes, ¿no? Entonces, miren aquí, ¿qué tal si aquí yo me expreso las raíces? ¿Qué tal si tengo, a ver, esa ecuación de grado cúbico? Entonces va a tener tres raíces. ¿Qué tal si las raíces son x1, x2 y x3? Pero como están en progresión aritmética, habíamos visto que conviene poner un término central, ¿no es cierto? Conviene poner un término central que sea, digamos, el A ya está usando aquí, que sea P, digamos, P. El siguiente va a ser P más una diferencia D, pero D ya está usando aquí, entonces le pondremos la diferencia R. Algunos libros lo utilizan como razón también, pero no es una razón, es una diferencia. El siguiente va a ser P menos R. Y listo. Ahora, pues nos dice, y como están en progresión aritmética, pues la suma de esto, bueno, ya está en forma de progresión aritmética. Hasta ahí ya está. Ahora, pues relaciones entre coeficientes y raíces. La suma de estos tres me tiene que dar negativo esto sobre esto. O sea, P menos R más P más R tiene que ser lo mismo que negativo 3B sobre A. 3B sobre A. Luego de 2 en 2, P menos R por P más P menos R por P más R es una diferencia de cuadrados, P cuadrado menos R cuadrado, más P por P más R. Esto tiene que ser igual a positivo. ¿Y qué cosa? Esto sobre esto, 3C sobre A, 3C sobre A. Y luego agarrados de 3 en 3, P menos R por P más R. Mi pizarrón ya no sirve tantas veces. Ahora otra vez, más menos D sobre A, menos D sobre A. Y listo, ya tengo relaciones. Aquí voy a tener que 3P es lo mismo que menos 3B sobre A. Aquí voy a tener otra relación y demás. ¿No es cierto? Entonces, miren, aquí ya tengo P. Lo puedo reemplazar este P aquí abajo. No, miren, aquí este 3 con este 3 se va a simplificar y me va a quedar que P es lo mismo que menos B sobre A. Listo, ya tengo P, me hallo R. Bueno, no es necesario hallar R. Lo que tengo que hacer es llevar C en términos de A. A ver, nos quedan 8 minutos. Con eso podríamos acabar. Aquí va a ser P me factorizo, me va a quedar P cuadrado más P cuadrado. Bueno, a ver, a ver. Vamos a tener P, aquí tengo P, me factorizo, me va a quedar P menos R más P más R. El R se va. P más P es 2P. 2P por P es 2P cuadrado, más P cuadrado es 3P cuadrado. Entonces aquí abajo voy a tener 3P cuadrado, 3P cuadrado, menos R cuadrado, es lo mismo que 3C sobre A. ¿No es cierto? Entonces, aquí abajo voy a tener P por P cuadrado menos R cuadrado, es lo mismo que menos D sobre A. Y listo, con estas relaciones tengo que despejarme C en función de A, B y D, ¿no? A, B y D. Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? Este P tendría que reemplazar aquí abajo, ¿no? Entonces, aquí tendría que reemplazar este P aquí abajo. ¿O qué más podría hacer? Este R, ¿qué tal si me despejo de aquí este R? Vamos a tener, a ver, vamos a seleccionar todo. Nos queda poco tiempo. Espero que no se nos corte. Aquí vamos a ver, R cuadrado es lo mismo que 3P cuadrado menos 3C sobre A. R cuadrado lo reemplazo aquí abajo. Voy a tener P por P cuadrado menos R cuadrado, pero R cuadrado es todo esto. 3P cuadrado más 3C sobre A es igual a menos D sobre A. Pero P es lo mismo que menos B sobre A. Aquí va a ser menos B sobre A por tal. En vez de P pongo menos B sobre A. ¿No es cierto? Y ya todo me ha quedado en términos de B, A y D. De aquí me despejo el C solito y me va a quedar el C en términos de A, B y D. Y esto sería la solución a este ejercicio número 6. Entonces, a ver, antes de continuar, veremos estito más. Nos dice sí, tal. Esto ya es pues fácil. Miren, nos dice, determina el número posible de ceros reales positivos. Aquí, pues descartes para P de X, como hemos ido haciendo desde arriba.
Determina el número posible de ceros reales negativos. Otra vez, descartes. Ah, aquí está. Bueno, negativos de P de X. Pero pues para ver los posibles ceros reales, o sea, las posibles raíces reales negativas, tenemos que ver en P de menos X, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser los signos de P de menos X aquí? Pues va a ser menos, porque aquí es exponente impar. Exponente par, el signo se mantiene. Menos. Exponente impar, el signo va a cambiar. Más, menos, más, menos. Entonces, pues el posible número de raíces reales negativas va a ser 1, 2, 3, 4. 4 posibles raíces reales negativas, o si no 2, porque les estamos 2, o si no 0, ¿no es cierto? Entonces, pues, éxito nomás. ¿Cuáles son los posibles ceros racionales? Posibles ceros racionales. Entonces, ¿cuáles son las posibles raíces? Porque los ceros son lo mismo que las raíces. ¿Cuáles son las posibles raíces racionales de P de X? Pues por teorema de Gauss, los divisores de 2 sobre 2, o sea, los divisores de 1. Y aquí es donde hay algún problema. ¿Cuáles van a ser los posibles de esto? Va a ser los divisores de menos 2 sobre 2. Y estos son los mismos que los divisores de 1. Entonces, pues más menos 1. Esas son las posibles raíces racionales. No hay más. Más menos 1. Tal vez tengan multiplicidad, incluso habría que resolverlo, ¿no? Por Ruffini. Y tal vez las demás sean irracionales o también sean imaginarias, ¿no? Bien, y nos dice factorice P de X, y pues bueno, para factorizar hay que resolver la ecuación, hallar las raíces, ¿no es cierto? Entonces, cuando conozcamos x1, x2, x3, digamos, ¿no? ¿Qué tal si son tres raíces? En realidad son cinco, pero ¿qué tal si fuesen tres? ¿Cómo lo escribo esto como producto de factores? Pues fácil, como hemos hecho en clases. Lo escribo x menos x sub 1. Ese va a ser un factor. X menos X sub 2, ese va a ser otro factor. X menos X sub 3, ese va a ser otro factor. Todo es igualado a cero. Hallo X1, X2 y X3, resolviendo, ¿no es cierto? Y pues bueno, hallando X1, X2 y X3, ya lo puedo expresar como término de factores lineales. ¿Por qué se dice lineales? Porque el grado del X es 1, ¿no es cierto? Por eso se dice lineales. Ah, y cuadráticos. Se va a dar cuando sean se va a dar cuadráticos cuando se hallen raíces complejas. Ya, digamos, x al cuadrado más 1, esto ya no se puede factorizar más, ¿no es cierto? Entonces, pues, este es un factor cuadrático, como pide aquí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo esto hemos grabado, si quieren pueden volverlo a ver, pero simplemente cito era el ejercicio 7. Lo que me interesa es que hayan entendido el 6, el 7 ya es pues metódico como hemos ido haciendo antes. Entonces, hasta aquí pausa el video y hasta aquí sería este video de la clase de hoy. Mm, Bien, aquí no se confundan, por favor. Yo estoy cometiendo un error. Vamos a mover esto ya. Sí se ha entendido muy bien, pero hay un errorcito que no hay que cometer. Aquí hemos dividido directamente, ¿no? Para aplicar el teorema de Gauss, menos 2 sobre 2. Pero no hay que dividir antes, es dividir después. Los divisores del 2 va a ser más menos 2 y más menos 1. Y los divisores del 2 va a ser más menos 2 y más menos 1. Hay que repartir y luego recién hay que dividir. Miren aquí repartiendo cuántas raíces nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado el 2, nos hemos olvidado el negativo 2, nos hemos olvidado en un medio, el negativo en medio, el 1, el menos 1. Bien, entonces estos son los posibles ceros racionales, ¿ok? Entonces estoy grabando, por favor, ese detalle, estoy grabando, estos son los posibles ceros racionales, ¿ya? Ese detalle que quede claro.